Listo. Bien, estábamos trabajando el modelo de Hechter-Holling y ahora vamos a pasar al equilibrio general entre dos naciones que intercambian los mismos bienes, ¿no? Y que cuentan con dos factores de producción. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que nos interesa es ver cómo es que estas naciones integran sus fronteras de producción a partir de un precio relativo que permite el equilibrio general. Es decir, un equilibrio entre las cantidades demandadas y ofertadas, y no haya excedente de ningún tipo, o exceso, no excedente, sino exceso de demanda o de producción. Entonces, todo se va a equilibrar y la balanza comercial va a terminar equilibrada. Bueno, habíamos estado viendo, a ver, voy a subir. Ahí tenemos nuestra ventanita, ahí está. ¿No? Hemos estado trabajando esto, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto los equilibrios en condiciones de autarquía, ya ustedes van a ver en vuestro Excel que voy a subir, en la Nación 1. El equilibrio en la Nación 1 se daba cuando había un precio relativo de 0.5. Bien, después, ¿qué más teníamos allá? A este precio relativo de 0.5, ¿no? A este precio relativo de 0.5, el equilibrio en condiciones de autarquía del país 1 o de la nación 1, ¿no? Se daba cuando se demandaba y se ofertaba 40 unidades del bien y 120 unidades del bien X. Después habíamos pasado a la situación de equilibrio en condiciones de autarquía de la nación 2 con un precio relativo igual a 2, que es esta línea, ¿cierto? Y ahí, esto era para explicar, no, y ahí tenemos la condición de autarquía. Entonces, esta es la frontera de posibilidad de producción, la oferta de los dos bienes Y y X. Esta es la demanda, la curva de indiferencia social, de la nación 2, donde demanda también, ¿cuánto era esto? 80 unidades del bien Y, perdón, sí, 80 unidades del bien X y 80 unidades también del bien Y. Entonces, esas cantidades eran absorbidas totalmente por la demanda y también eran ofrecidas por la oferta, entonces no había ningún exceso ni de demanda ni de consumo. Ahora hemos pasado a ver cómo sería el equilibrio, ¿no? General cuando hay integración productiva, y ya les he dicho que la integración productiva se da a partir de los precios relativos. Aquí hemos graficado un precio relativo puesto, ¿no? Manualmente. Ahora lo vamos a graficar algebraicamente. ¿Qué sabemos? Sabemos que habría un precio relativo igual a 1, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y entonces aquí hemos determinado, creo, si mal no recuerdo, ¿no? Las dos ecuaciones. Cantidad de por Y, no, este es la cantidad producida por los dos países de los diferentes bienes. Acá que tenemos, por ejemplo, ¿cuántos bienes de Y se producirían entre las dos economías? 140 unidades de Y más 20 unidades de Y que producía la nación 1 y 140 unidades que producía la nación 2. Esta es la nación 2, esta es la nación 1. Bueno, disculpen, hay una pequeña interrupción. Ya. Bueno, y entonces teníamos 140 unidades del bien Y,
por la nación 2 y 20 unidades del bien Y por la nación 1. Y aquí están, entonces, en total, la producción internacional entre los dos países del bien Y sería igual a 60. ¿De dónde salen estas 60? Las 20 unidades que produce la nación 1 más las 140 unidades que produce la nación 2. Eso nos da la producción total, que es esta. ¿De acuerdo? Igualmente, si analizamos la producción total de bienes X, la nación 1 va a producir 150 unidades del bien X. Y la nación 2 va a producir 40 unidades del bien X. Entonces, sumados los dos nos da los 190. ¿No es cierto? Entonces, el mundo, representado por estas naciones, estaría produciendo en total 160 unidades del bien Y 90 unidades del bien, 190 unidades del bien X. Listo, eso es lo que estaría produciendo el mundo. ¿Y por qué estaría produciendo el mundo esa cantidad? ¿No? Esa es un poco la situación. Porque los precios relativos permiten producir esas cantidades y que la oferta, representada por la frontera de posibilidad de producción, estarían produciendo en condiciones de eficiencia. Están produciendo en uno de los puntos, una de las combinaciones de productos Y X, ¿no es cierto?, sobre la frontera de posibilidad de producción. Hemos aplicado la condición de eficiencia. Un punto como este, ¿no?, si le ponemos ahí un punto como este, implicaría una incapacidad de la nación 1 y de la nación 2, le pondremos un puntito para recordar este concepto básico, ¿no es cierto?, de la eficiencia, la eficiencia, la incapacidad y la ineficiencia. Va, ya. Un punto como ese nos estaría diciendo qué significaría, lo subiéramos un poquito más, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer. Listo. Entonces nos estaría produciendo que el mundo, ¿no?, la nación 2 debería producir 160 unidades del bien y la, a ver, 160 unidades del bien y 70 unidades del bien X. Y la otra nación también podría producir esos 180. Y entonces en total se podría producir 360 unidades. Pero dadas las restricciones en la frontera de posibilidad de producción, no se puede llegar a una solución como esta en términos de producción de dos bienes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una situación de incapacidad. En cambio, cuando nos ubicamos sobre la frontera de posibilidad de producción, estamos en una situación de ineficiencia. Lo mismo podríamos decir, una situación de ineficiencia, por ejemplo, para ambas naciones sería este punto. Está produciéndose por debajo de la máxima producción posible de bienes y de bienes X, tanto para las dos naciones. Eso es una situación de ineficiencia. Se puede mejorar la misma producción utilizando todos los recursos con que cuenta cada nación. Bueno, en fin, entonces ya, es solamente una explicación adicional. Y entonces ahora veamos, entonces el proceso de integración productiva sea a partir de la existencia de un precio relativo que sea común a ambas naciones. Bien, vamos a calcular entonces ese precio relativo. ¿Cómo hemos calculado los precios relativos anteriores? Es muy simple. Agarramos y suponemos que Y prima, o asterisco, prima, o sea, ya la, una diada, ¿no?, que permita satisfacer las condiciones de equilibrio interno y externo, estaría dado por Y prima 1. Aunque Y, sí, Y internacional, Y es el total, ¿no? Esto sería igual a que
a un parámetro A menos un parámetro B por X. Total, la producción total. ¿De acuerdo? De X. Bien, pero en este precio relativo. Nosotros conocemos un punto que supone que es cuando el precio relativo es igual a 1, donde tenemos en la nación 2, por decir, ahí tenemos la nación 2, cuando se produce 140 unidades del bien Y, donde tengo 140 unidades del bien Y, acá tengo, esta es la nación 2, 140 unidades del bien Y, ahí he estado sombreado con amarillo, 140 unidades del bien Y, ahí está, Y2, de la nación 2. Esta nación va a poder producir en condiciones de eficiencia 40 unidades del bien X. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un puntito y el precio relativo ahí en la nación 2 es igual a 1. Es decir, hay una recta tangente a este punto, a la diada o al par ordenado, como decimos en matemáticas, igual a 40,140. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un punto común. El otro país, eh, eh, cuando el precio de equilibrio es igual a 1, tenemos el precio de equilibrio es igual a 1, o los precios relativos, perdón, son iguales a 1, ¿no es cierto? El otro país va a producir donde tengo la nación, donde tengo X. Y es 1, ya. Esto es X1, a ver, vamos a poner X1, coma X. ¿Ya? También entonces acá, bueno, por tabulación, ¿no es cierto? Pues para integrar en los gráficos estas dos fronteras de posibilidades de producción, estas dos fronteras de posibilidades de producción en un solo gráfico, tenemos que tomar el mismo valor de las variables X. Entonces, esto será también X1. Bien, entonces, cuando en la nación 1 tiene un precio de equilibrio, un precio relativo igual a 1, esa nación va a producir 100 unidades, 150 unidades Q, acá tenemos, de YET, mejor dicho. Y, perdón, ¿dónde estoy? La nación 1. Ya. La nación 1, 20 unidades de Y. Entonces, ese es el par ordinario, igual a 150,20. Listo. Entonces, lo que tenemos acá es que habría una posibilidad de que el país va a producir, ¿no? ¿Cómo se llama? Cada país cuando tiene un precio relativo, va a llegar a condiciones de eficiencia. O sea, va a compartir, cuando comparte un precio relativo, se va a llegar a condiciones de eficiencia en términos productivos. Listo. Entonces ya tenemos explicada esa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es allá, para comprobar matemáticamente esta situación visual que hemos puesto, para calcular más o menos cómo será ¿cómo se llama? El equilibrio general o la integración productiva entre estas dos nociones. Bueno, entonces acá, cualquiera de estos puntos podemos tomar. Este punto, perdón. Vamos a tomar este punto. Repito, voy a mover eso ahí. Ya. Bueno, otra vez se ha ido, caramba. Bueno, ya saben que aquí hay un puntito, un par ordenado, ya, listo. Ahora sí. Bueno, ya se ha ido. Bueno, ya. Entonces ahí, ¿qué valores de Y tenemos? ¿Qué valores de Y tenemos? Igual, primero 140, entonces podemos reemplazar porque conocemos los dos, ese par ordenado. Tenemos un A, que no sabemos cuál es el valor, y tenemos un B. ¿Cuánto es el valor ahí de B? ¿Cuánto es? Esa es una recta
lineal, lineal, va a ser 1 la pendiente. Ya sabemos que la pendiente acá de esta recta tangente que representa los precios de equilibrio sobre esta frontera de posibilidad de producción, tiene dos puntos aquí que son parte de esta recta, que son 140y y 40 de x. Entonces nuestra ecuación va a ser esa. Para aclarar un poquito, por 40. ¿Listo? He puesto una U que no debe estar ahí. Listo. Si resolvemos esta ecuación, vamos a tener el valor de ¿quién? El valor de A. O sea, el parámetro. Eso es lo que vamos a obtener. Parámetro de estos precios relativos. Entonces tendremos que A será igual a ¿cuánto? Dígame. 140 más 1 por 40, 40, si pasa otro miembro, esto era negativo, este signo será 40. Listo. Ahí tenemos entonces que A será igual a ¿cuánto? A 180. Ya que esté bien hecho todo y no debe salir el gráfico esta vez. Bien, entonces esa es nuestra, ya tenemos posibilidades de obtener nuestros precios relativos internacionales que permiten la integración de las dos fronteras de posibilidad de producción. Entonces, si es supra, como tenemos mayúscula, supra asterisco, va a ser igual a ¿cuánto es A? 180 menos, la pendiente es 1 de esa resta, porque la pendiente de estos precios relativos es igual a 1, ¿no es cierto? Y por X, no, 1 por sí, X supraasterisco. Ya, supraasterisco, ahí está, listo. Y tenemos entonces a partir de acá, yo puedo hallar, puedo graficar ya mi recta, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la ecuación de esa recta. Y supraasterisco, perdón, igual 180 menos X. Listo, entonces tengo acá, esto se va igual, vamos a poner el igual, será 180 menos X. X. Perdón, esto está mal. Tengo acá 180, que es el parámetro, menos, ya, me ha salido B6, yo estoy diciendo porque está saliendo B6. Ok, tenemos entonces ahí la ecuación de este precio relativo. Podemos comprobar 180, ¿dónde estaría? Ya lo graficaremos mejor. Vamos a graficar. Y debe superponerse a la recta roja, de color rojo. Ay. He cometido un error. No, acá tengo que seleccionar los datos. Donde tengo que agregar yo una función. Y entonces ya no voy a poner nombre. Esto sería, entonces, está, miren, aquí tengo un problema. Esta ecuación no encaja con esta otra, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido algún error seguramente acá. Revisando, y es igual a A menos BX, y es igual a 140. Acá hay varias cosas que se han movido. Pero esta es la ecuación. A ver, perdón.
Estábamos acá y tenemos que calcular una recta que se superponga a esa recta. Entonces voy a revisar aquí qué ha pasado. Yo tengo acá este punto de 140 de y por 40. 140 menos un a con una pendiente de 1 es igual a 140. Entonces el a va a ser igual a 180. Aquí tengo 180 menos x. Tengo acá mi 180, que es igual a 180 menos b. Perdón. Acá estoy con un problema. 180 menos, listo, ahí me sale bien, no sé por qué. Ya voy a hacer una cosa, mejor voy a graficar todo para no tener problemas. De repente ya sí ya pasó. Bueno, tengo que graficar esto. No, perdón. Esto. Y1. Control. Y2. ¿Qué más tengo? Y debo tener esta ecuación. ¿Listo? Acá tengo esto. Acá tengo un problema. 160. No sé qué ha pasado. A ver, vamos a hacer una revisión total. Voy a utilizar este otro par ordenado para ver qué ha pasado. Entonces acá sería, el otro par de ordenados sería 150 y 20. Entonces sería 20 igual a 1 más menos 1 por 150. Igual a 170, lo cual el otro uno me sale 180 y el otro 170. A ver, un momentito, voy a revisar. Creo que aquí está el problema. Voy a borrar esto.
6.440. Aquí está el problema. Mm. Ah, mm. Es acá. Acá yo tengo un problema. Esto no- Aquí hay 40. Vamos a tener que repasar todo el ejercicio, pero no importa. Tenemos que llegar a un buen puerto. Hay un pequeño error por 10. Por 10 creo. Vamos, entonces acá tenemos 150, 48. Cantidad de... Sí, así es. Entonces tengo que... Aquí está el problema. Ahora sí. Bueno, vamos a... Simplemente hemos comprobado si lo que estábamos haciendo era correcto o no. Ya ahorita vamos a reconstruir todo. Listo. Vamos a ir un poco a qué ha habido problema. Aquí ha habido el problema en la Nación 1. ¿Ya? Tenemos acá la Nación 1. Vamos a ver acá. La Nación 2, que en la Nación 2 había el problema. Esto no es 160, este valor no está en 160, sino es 150. O sea, la ecuación de Y en esta ecuación de la frontera de posibilidad de producción no es 160, sino es 150. ¿Ya? Eso vamos a rehacer todo, no significa mucho problema. Bien, si nosotros cambiamos esa situación, va a cambiar nuestra frontera de posibilidad de producción, sigue siendo la misma,
¿no es cierto? Perdón, otra vez aquí está el problema. No es 160, sino es 150, y ya está. Bien, como ha variado la frontera de posibilidad de producción, y esto tenemos que proyectarlo a todos, ¿no es cierto? Entonces acá estos números negativos los borramos para ajustar nuestra frontera de posibilidad de producción. Listo. ¿Esto qué es ecuación? Sí, es ecuación, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que calculando este precio relativo igual a 2, ¿sí? A 2, corresponde a otro punto. Vamos a ver. Se supone que cuando la pendiente es igual a 1, donde tengo una pendiente, no tengo una pendiente acá, llegue, es igual a 2, que diga. Entonces, esto sería, ¿esto cuánto sería? ¿Dónde tengo eso? Ahí está. Precio de equilibrio, precio relativo de equilibrio sería 160. Uy, tengo un precio relativo de 2, ya. Entonces tendría acá 80 de Y, 80 de Y más o menos acá. 80 de Y, vamos a ver si es cierto esto. 80, 8 puntos. No, 80 y ya. A ver, vayamos a ver, muchachos. ¿Qué pasa acá? Acá la ecuación, como les había dicho antes, era, y es la cantidad de Y en el país 12 era igual a 160 antes de esta corrección que me ha corregido el equilibrio general. Este valor no era 160, sino 150. He corregido acá ya, incorporando, ¿no es cierto?, en esta ecuación, en esta celda, reemplazando la ecuación de Y, que sería 150, ¿no es cierto?, menos 0.0125 por X al cuadrado. B10 por B10 es el valor, este valor, ¿no es cierto? O sea, 2 veces estoy multiplicando X. Listo. Entonces ahí hay un asunto. Ahorita vamos a corregir todo eso y vamos a ver de que aquí debe haber un precio relativo. Este precio relativo está mal. Debe haber un precio relativo. Vamos, ya que estamos reconstruyendo en sí esta frontera. Vamos a graficar de nuevo, ¿ya? Ya, hay que ir despacio porque estamos apurados, es un dicho de Napoleón. No nos apuraremos, con calma y paciencia. ¿Listo? Ya. Hemos hecho esta corrección, ¿no es cierto? Y vamos a graficar la frontera de posibilidad de producción del primer país, del país 2, que tiene una ecuación como una parábola. Ya. Ya. A ver, calmémonos para que se haga nuestra situación. Ahí está nuestro gráfico. Esta es la frontera de posibilidad de producción
del país. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra frontera. Hacemos los ajustes del caso, tenemos que seleccionar datos acá. No, no tengo que seleccionar datos. Lo que tengo que hacer es corregir. Ya, acá editamos y tomamos estos datos de ese punto. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Ya tenemos acá corregida nuestra frontera de posibilidades de producción. Acá, ¿qué es lo que hemos señalado? Hemos señalado de que vamos a tomar en cuenta un precio relativo igual a 2. ¿Cuándo se da este precio relativo? Para repasar también cómo hemos calculado esa ecuación. Aquí, viendo el asunto, viendo los datos consignados en esta frontera de posibilidad de producción, tenemos que cuando no es el país 2 produce 80 unidades de produce 80 unidades de X, aquí están las X, cuando produce 80 unidades de X, va a producir 70 unidades de Y, más o menos, y eso está acá. Ahí está, entre 80 y 70. Luego podríamos poner de 10 en 10, pero bueno, ya, ahí lo que vamos a comprobar es con el precio relativo que efectivamente este punto, ¿no? Este punto nos está consignando estos valores de 80 de X y 70 de Y. Eso es lo que vamos a probar. ¿Y cómo probamos eso? Haciendo que dice que acá el peso relativo en este punto es igual a 2. Es decir, debe haber una recta tangente a la frontera de posibilidad de producción que, que tenga un punto igual a la frontera de posibilidad de producción ahí. Ahí sí. Eso es lo que tengo que comprobar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo compruebo eso? Tengo que agarrar y calcular. Acá abajito le pondremos. Vamos a calcular la ecuación lineal, es una ecuación lineal, esa recta, toda recta tangente, ¿no es cierto? A una curva puede representarse o no, se representa por una ecuación lineal. Entonces, esa ecuación, esta recta tangente, la ecuación de esa recta tangente, ¿no es cierto? La podemos representar en términos generales por un Y1, ¿no? Y ahí sí le puse apóstrofe 1, va a ser igual a un A, parámetro, menos, hay una relación inversa, ¿no es cierto?, entre Y y X en esa recta tangente, entre Y y X, ¿sí? Es negativo, la pendiente es negativa, la pendiente de esta recta es negativa, el costo de oportunidad es negativo, el costo de oportunidad en una frontera de posibilidad de producción es negativo, y entonces tiene menos ¿y cuál es la pendiente? Acá estamos diciendo que la pendiente ahí es igual a 2, ¿de acuerdo? Menos 2. O sea, la pendiente, el precio relativo es menos 2. ¿Qué significa? Este menos 2 está representando el precio relativo, ¿no?, en la frontera de posibilidad de producción, que a su vez se puede representar, o se está representando por la recta tangente. Estamos ubicando la ecuación de esta recta tangente a la frontera de posibilidad de producción. Listo, entonces tenemos menos 2, ¿no?, por X prima, o sí, prima, 1. O sea, nos estamos refiriendo a la nación. Esa sería la expresión general. De esta ecuación tenemos dos valores en este puntito. En ese punto tenemos dos valores. Uno,
Un valor, bueno, acá le dice valor a la variable pendiente, o sea, 70, es la cantidad que se produce en ese punto, se produce 70 unidades de Y 80 unidades de X. El punto está representando al eje de las X, ¿ya? Y el valor está representando al eje de las Y. Bueno, entonces tenemos ahí dos puntos comunes. Yo no sé, matemáticas generales hacíamos estas cuestiones, ¿no es cierto? A partir de X menos X1 menos X2 sobre Y2 menos Y1, creo que era el valor de la pendiente. Bueno, o sea, simplemente es juego de incremento, pero aquí ya tenemos esos dos puntos. Y supraprima 1, entonces sería este 70, ¿no? Este 70. Vamos a analizar esto, ¿ya? Lo reemplacemos en uno más, 70 va a ser, estoy haciendo estas cosas, igual a un A, que no tenemos el valor, y a un B. El valor de B es la pendiente de esa recta, que es igual a menos 2. ¿Por cuánto? Por X1. ¿Cuánto es X1? Es 80. Listo. ¿Dónde estudió? No sé dónde he puesto 80. 80. Listo. Ahora sí. Entonces yo tengo acá, ¿cómo se llama? La posibilidad de hallar A. Entonces, A será igual a 2 por, ¿cómo se llama? Por 80 son 160, eso pasa al lado con signo, al otro lado con signo negativo, entonces sería 210. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Entonces la ecuación de esa recta, y, 1 va a ser igual a 210 menos 2 por Y, no, por X, prima 1. Esa es nuestra ecuación general. Entonces, esa ecuación general la vamos a poner acá, ¿ya? Listo, para que ustedes tengan material a la mano. Listo. Y hemos armado. Y entonces, este es el precio relativo de autarquía. Listo. ¿De acuerdo? Precio. Listo. Ahí tenemos el precio relativo. Y entonces procedemos a graficar. Debe servir esto para un recuerdo. ¿Cuánto es igual? Sí. Disculpa. ¿No salí 230 en la lineal que hace poco? A ver. No sé si me quedo de sumar. A ver, acá qué dice. 160 más 70, sí, 230. Muy bien, gracias por la atención que estás prestando. ¿Ya? Y para corregir también, porque si no, otra vez hubiera estado revisando y hubiera encontrado 230. Perfecto, gracias, niña. Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos un igual, 230, como dice vuestra compañera, menos 2 por X. Tomamos el valor de E y tenemos ahí, entonces, nuestro valor. Lo proyectamos y entonces podemos ya graficar, ¿no es cierto?, acá, y ahora sí creo que va a funcionar la inserción de datos. Seleccionamos datos, vamos a agregar una serie. ¿Listo? ¿Ya? Ay, perdón. Creo que lo he borrado, no sé. Acá agregamos
y ponemos estas. ¿Listo? Otra vez había un problema acá. No debe ser así el gráfico, ya se ha movido todo. Listo, felizmente ha vuelto, porque tengo que poner esta recta a la inversa. Y así que pasa. Bueno, en fin. Ya, entonces tenemos que esto, hay que insertar este gráfico. Ya, mejor saben que vamos a hacer otro gráfico. Estamos primero nerviosos. ¿No? Entonces agarramos y tomamos estas dos valores que están en el eje de las Yes. Ya, ahí estamos. Y vamos a seleccionar listo. Ahora sí debe estar perfecto nuestro. Ya, miren. Ahí tenemos, ¿no? Nuestra recta, corregiremos estos excesos. Tenemos acá todos los negativos, los voy a eliminar, ¿no? Para tener un gráfico mejor. Ya tengo acá. Listo, si quieren lo prolongamos un poquito más. Ya. Y esto más angosto. Listo, ahí tenemos nuestra frontera de posibilidad de producción. Miren, cuando tenemos acá, cuando nuestro produce, como este punto dice, está produciendo 80 de X, acá tenemos 80 de X, y 70 de Y, ese puntito. ¿Eh? Ahí está, ese puntito. Y que lo vemos acá, 80 de X, 80 de X y 70 de Y. Vamos a aumentar de repente cuadrículas. Vamos a ver. No me dice. Bueno, ya. Entonces acá tenemos eso. Este puntito, ¿no? 80 y 70, donde el precio relativo es igual a 2. Y nosotros hemos derivado esa recta igual a 2, y ahí tenemos el punto común. Miren, 80 y 70, 80 de X, 70 de Y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un par ordenado, hay una combinación de productos Y y X iguales a 70 y 80 respectivamente, que están en una situación de equilibrio. Y si nosotros agarramos, igualamos si esta relación de precios relativos, ¿no? La producción y la demanda se igualan, entonces estaríamos en condiciones de equilibrio ambas. En condiciones de equilibrio general. Listo. No sé, no me sale la posibilidad de dividir más celdas. Color, transparencia, ancho, 0.1. A ver, sí. Ahí ya puedo hacer nada. Ahí está. ¿No? Entonces ahora vamos. Nada.
Tamaño final de la flecha. Bueno, ya tenemos ese puntito, ¿no? A ver, a cargo de que ustedes exploren también cómo podemos aumentar la división acá. Ya no solamente ponerlo de 50 en 50, sino de 10 en 10. Y ahorita no me... ya. Bueno, ya muchachos, para que vean más nítidamente. Ahí hemos llegado al equilibrio general. ¿Dónde aquí había un error? En vez de la ecuación, en vez de ser esta de 150, y igual a 150 menos 0.0125x, estaba 160. Entonces, eso no me permitía llegar al equilibrio general y hemos corregido esa cuestión y acá tenemos entonces nuestra nueva frontera de posibilidad de producción corregida en el equilibrio general. Entonces, para llegar al equilibrio general, y ya hemos pasado más de media hora tratando de corregir esta cuestión, tomamos la frontera de posibilidad de producción de la nación 2 con la frontera de posibilidades de producción de la nación 1. Y tenemos, entonces, este gráfico. ¿Listo? Ya para hacerlo más formal. Ya, entonces acá vamos a poner equilibrio general internacional. Equilibrio general internacional. Listo, a eso vamos a ir. Vamos a corregir acá estos valores. Ahí podemos. Borramos esos valores. Vale, estoy enseñando gráfica, creo que el curso. Ya. ¿Qué otro valor extra tenemos? Todavía que tenemos, porque listo. Tenemos esta frontera donde tenemos igual a ya creo que estamos completos acá. Ya. Falta entonces introducir este concepto de X acá. Nada. Listo, entonces ya tenemos esta frontera de posibilidad de producción. Le pondremos de todas maneras sus raíces para poder tener una mejor especificación. ¿Esto qué era? Ya. Bueno. Hemos llegado, teníamos entonces acá tenemos, ¿no?, el gráfico al cual debía haber llegado anteriormente, pero dado que la ecuación de la frontera de posibilidad de producción de la nación 2 no estaba correctamente acomodada para este resultado, y entonces tuvimos ese problema. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El proceso de integración entre las dos fronteras comercial parte, ¿no es cierto?, del sistema de producción de ambos países a partir de un precio relativo que comparta, un mismo precio relativo que comparta. Y se supone que ese precio relativo que comparten es 1, precio relativo 1, cuando el precio relativo de las dos fronteras son iguales a 1, más o menos ahí, porque acá en la frontera de posibilidad de producción de la Nación Unión, la producción de 20 unidades, donde tiene una Nación 1, de 20 unidades de Y y 150 unidades de X se produce con un precio relativo de 1. En el otro país, un precio relativo de 1. ¿Dónde tenemos el otro país, el precio relativo? Tenemos de la nación 2, contenido, cantidad de emergencia, costo de oportunidad creciente del país 1.
costo de oportunidad creciente en la nación 2, cuando este país tiene un precio relativo de 2, o sea, de 1, la nación 2 va a producir 40 unidades de X, 40 unidades de X y 130 unidades de Y. A ver, vamos a comprobar ese puntito. Más o menos aproximadamente es esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí, ¿qué nos indica en la computadora? 40, que corresponde a Y, y 130, que corresponde a X. Listo. Entonces debe haber, eso es lo que vamos a hacer, dar un precio relativo común a estas dos fronteras para que puedan integrarse y producir en condiciones óptimas. ¿No es cierto? Aquí, cuando el precio relativo es 1, las dos fronteras de posibilidad de producción, los dos países, comienzan a o producen en condiciones de eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice nuestra teoría? Agarra nuestra teoría y nos dirá, ya aprovechando una vez, antes de graficar, nos dirá que cuando, como tienen ambos países la misma, las mismas preferencias, entonces podemos determinar nosotros el nivel de equilibrio cuando se iguale la curva de indiferencia social de cada país con el peso relativo que también está rigiendo o está influenciando para ciertos niveles de producción a las fronteras de posibilidad de producción. Listo. Eso es lo que nos dice el modelo. De acuerdo, entonces ahora lo que tenemos que determinar es demostrar que efectivamente hay un precio relativo común a los dos y que coincide con los precios relativos que se encuentran acá, o sea, con este y con este. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos esta ecuación, ¿no? Que sale el valor. Si nosotros reemplazamos esto acá, hemos dicho, no es la producción total, ¿este era cuánto? 140, en un determinado punto, conocemos este punto, conocemos cuando el precio relativo es 1, en la nación 2 se produce 130 de Y y 140 de X. Eso corresponde acá. Aquí estaba el problema. ¿De acuerdo? Entonces 140 no decía 140, sino 130. ¿Listo? Y entonces acá lo que tenemos es que 130 también, entonces sería 130 más 40. Esto sería 170. Que coincide con el parámetro, con el valor de A, tomando también en cuenta las relaciones del otro país. En el otro país, ¿no? Ya la fórmula sería acá, o sea, esta fórmula sería A igual a un parámetro menos 150. 20 corresponde a Y, acá, y 150 corresponde a X. Entonces, despejando esto nomás nos da el parámetro 170, que recién ahora nosotros corrigiendo, no es que estaba mal el gráfico, no, sino que simplemente había problema de datos que no permitían, ¿no? Mostrar lo que queremos mostrar, la integración comercial entre dos fronteras de conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar la ecuación de estos precios relativos en el gráfico que tenemos. ¿Listo? Para eso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Agarramos y vamos a insertar, seleccionar, vamos a seleccionar datos. ¿Dónde va a estar? Acá, en esta área, porque aquí estamos graficando una variable dependiente. Listo. Entonces, ahora sí, debe quedar totalmente chanfado. Entonces, estos datos son los que vamos a insertar. ¿Listo? Aceptar, aceptar, y tenemos nuestros precios relativos. Bien. Bueno, como esto no está fijo, esto no está fijo, es un gráfico nada más, entonces evidentemente estamos reemplazando esta recta, ¿no es cierto?, por esta ecuación. Más o menos aproximadamente, si no se hubiera incorporado, se hubiera mantenido así, hubiera estado superpuesto, ya. Listo, simplemente hemos reemplazado entonces esa
esa visualización gráfica con una visualización con ecuaciones realizadas. Y entonces vamos a analizar, miren, acá tenemos los puntos de, ¿cómo se llama?, de esta resta, de los precios relativos iguales a 1. Nos dicen entonces, hay un punto en el cual este precio relativo de 1, ¿no es cierto?, para la nación 2, que es esta, ese precio relativo de 1, bueno, el precio relativo es 1, se va a producir 40 y 30, 40 unidades de E y 100, 40 unidades de X y 130 unidades de E. Eso debe corresponder a este valor. ¿Cómo? 140 y 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ya sé qué pasa. ¿Saben qué, muchachos? Esto está leyendo, ese punto 4, entre comillas, está leyendo el orden 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que está leyendo. A ver, vamos a ver acá. Sí, igual. Lo tengo que incorporar, que no, parece que no lo toman en cuenta. Y está variando de 10 en 10, y eso está variando de 10 en 10. Tomaremos de nuevo. Voy a tomar de nuevo. Ya está. Se supone que está bien. Ya está. Pues miren, recién lo he tomado en cuenta. Otra vez está en 4. Otra vez está en 4. Entonces, aquí este 4 que ven ustedes, es el número de el orden de los datos en que se ha ingresado al sistema. Pero evidentemente acá estamos apreciando, ¿no?, que esta resta tangente con un precio relativo de 1, que es igual a los precios relativos de la frontera de posibilidad de producción, está relacionando 140 unidades de Y y 40 unidades de X. ¿Qué estará pasando en la otra frontera de posibilidad de producción? En la otra frontera de posibilidad de producción, este es el punto clave. ¿No? Ese es el punto clave, que corresponde tanto al, ¿cómo se llama?, a los precios relativos como a la frontera de posibilidad de producción de la nación. Entonces, ¿cuántos son los valores? Ya 16 lugares hay, pero es 20. Y en realidad lo que tenemos acá, en este punto, es 150 unidades producidas de X y 20 unidades producidas de Y. Listo. Entonces ahí estaría el equilibrio general, el proceso integral. Ahora, vamos a agarrar y nos vamos a colocar en este punto cualquiera, ¿no?, donde suponemos, ustedes vamos a tener problemas, cuando se produce 80, y cuando se produce, bueno, visualmente lo haremos. No me voy a preocupar más por la coincidencia. Aquí, sino un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ya, sí, sí. Ahí vamos a poner. A ver, este es el consumo. Entonces, cuando un país agarra y consume 80 unidades de Y, ¿cuántas unidades de X estará consumiendo? 80, y aquí sí nos corresponde ver cuántas unidades, si se consume 80 unidades de Y, ¿cuánto de X se consume? Aquí miren, se consume 90. Listo. Entonces, esto es 80 y habrá
una cantidad de 90 que va a consumir una determinada nación, ¿ya? Que va a estar sujeta, miren, a esos precios relativos. La estructura de consumo va a estar sujeta a los mismos precios relativos que están definiendo niveles de eficiencia de producción en ambos países. Bueno, y aquí nos habíamos quedado en la anterior clase, pero con ese error de X2 y no graficamos este precio relativo común a nuestras fronteras. En buena hora que hemos repetido el ejercicio. Bueno, bien. Entonces, acá, ¿qué está pasando? La pregunta era esta, ¿no? ¿Cuánto produce todo el mundo? Y entonces hemos visto que acá la nación 1, bueno, la nación 1, ya, esta es la producción total de Y. ¿No? En este punto, Arran está diciendo, ¿cuánto produce en total las dos naciones de Y? La nación 1 produce 20 unidades de Y. Aquí está. ¿Y cuánto produce de Y la nación 2? En este punto, cuando los precios relativos son iguales a 1, donde tengo la nación 2 y es igual a precio relativo de la nación 1, precio relativo de 1, ya, acá tengo. No, en la nación 2, disculpen la confusión, que de repente lo estoy confundiendo más que ayudando. Entonces, ahí yo tengo ese punto. Cuando la nación, cuando los precios relativos son iguales a 1, la nación 2, en este caso, la nación 2 produce 140 de Y, la nación 2, 140 de Y, y la nación 1 produce 100, este es el punto, ya, ahí está. Sí, produce 140, con un precio relativo de, estoy en problemas. Esta es la nación 2. Aquí es el punto de equilibrio. Bueno, la nación 2 tiene un precio relativo de 1, la nación 2 tiene un precio relativo de 1, acá. Cuando la nación 2 tiene un precio relativo de 1, va a producir 130 unidades de Y. Ahí está. 130 unidades de Y. Y la nación 1, la nación 2 va a producir 130 unidades de Y cuando tiene un precio relativo de 1. Y la nación 2, cuando tiene un precio relativo de 1, va a producir ¿cuánto? 20 unidades de Y. Las dos naciones van a producir ¿cuánto? 150. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la producción de X. La nación 1 produce 150 unidades de Y cuando tiene un precio relativo igual a 1. Cuando el precio relativo es 1 en la nación 1, va a producir 150 unidades de X. Aquí están las 150 unidades de X. ¿Cuántas unidades producirá la nación 2 del bien X? Agarramos nosotros, tenemos cuando el precio relativo es 1 en la nación 2, va a producir 40 unidades de Y. Pues en total se van a producir 190 unidades de Y. Ahora tenemos que hacer un balance ahora. Podemos estar si es coherente o no el modelo. Capacidad de predicción. Bueno, entonces acá decimos, si acá agarramos y tenemos este nivel de consumo de 80 de unidades de bien Y y 90 de bien X,
Y estamos produciendo en el mundo 150 unidades de X, de Y y 190 unidades de Y. ¿Por qué no se consume todo? Esa es la pregunta. ¿Y qué está representando este nivel de esta combinación de esta canasta de bienes? Podemos. ¿Qué nos está representando? ¿Mm? ¿Qué representa? Representa el consumo de una sola nación. Eso es lo que está representando. ¿De acuerdo? Entonces, este es el consumo de una sola nación. Entonces, una sola nación estaría consumiendo 80 unidades de Y y estaría consumiendo, bueno, acá no sé si es 90, 80, 80, 90 de X. 90 de X, ahí está, esa sería la solución. Listo. Y entonces, ¿por qué? Porque las dos naciones, y ahora, ¿cómo podríamos determinar el consumo total de X y de Y, de las dos naciones? Ahí habría, no sé, una situación de equilibrio, pero si pasamos nosotros a una situación en la cual el consumo va a ser 95 de X y esto va a bajar 5 seguramente, a 80 a 75, ¿sí? A 75. ¿No es cierto? Entonces, si las dos naciones van a consumir 75 unidades de Y, aproximadamente es esto, las dos van a consumir 150 y tendríamos cubierto esto. Y si va a subir el consumo a 95, tendríamos que las dos naciones estarían consumiendo 190 de bienes de X. ¿De acuerdo? Listo. Entonces el equilibrio está, todo está equilibrado. Pero hay una cuestión más, pero es el equilibrio general ya de consumo. Lo voy a poner acá. Entonces, consumo, cantidad consumida, no sé, de Y total, asterisco, consumo, va a ser igual a 75 unidades de Y por el país 1, de Y, país 1, más 75 unidades, 75 unidades de Y por el país. Listo. Los 75 más 75 son 150, que es lo que se produce en el mundo. ¿Y acá cuánto se de consumo? De X va a ser igual a 95 por el país 1 y más 95 por el país 2. Listo, sería todo. Ahora, de estos 75 unidades de Y, por ejemplo, que está consumiendo el país 1, está consumiendo 75 unidades del bien Y, está consumiendo el país 1, ¿cuánto le corresponde a su producción? Hemos dicho que no hay especialización completa. ¿Cuánto produce? 20. Sin embargo, está consumiendo 75. ¿Cuánto estaría importando?
lo que le falta. Eso es lo que importa. O sea, consumir 75 unidades en total de BNG La Nación 1, y ha producido solo 20, entonces la diferencia es la que está importando, que serían 75. ¿Y qué estaría pasando con su exportación? Ellos están consumiendo, produciendo 150 unidades de X, pero están solamente consumiendo 95 unidades de X. Le restan 55 unidades de bienes X en la Nación 1. Y está importando 55 unidades del BIE. 55 Y sobre 55 X, ¿a cuánto es igual? A 1. El precio relativo internacional. Entonces, de esa manera se llega a la balanza comercial equilibrada. Y acá estamos diciendo que se intercambia la misma cantidad de Y por la misma cantidad de X. Y eso significa también precios relativos. Bueno, nos quedamos acá, muchachos, y disculpen que había este olvido. Aunque dirán, como la canción dice, ni perdón ni olvido, así que no me va a perdonar esta confusión que he tenido. ¿Ya? Bueno, listo, muchachos, nos quedamos acá por retirarse porque es las 10:58. Gracias, muchachos. Ya todos van a estar en la historia. ¿Ya? ¿Ok? Nadie quiere retirarse. ¿O no me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Listo. Ya, nos Ya, vemos profe, está bien. jueves. Adiós, adiós, muchachos. Chao.